orando y clamando, Señor, por esta tu palabra, Dios. Sea una palabra de bendición, sea una palabra de fortaleza, sea una palabra de esperanza, Dios. Sea una palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de cada corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que ha venido a buscar, Señor, una respuesta, Señor, de que tú puedas hablar a su corazón, Dios. En el nombre de Jesús y todo lo que no glorifica tu nombre, Dios, a todo principado, Señor, a toda potestad, Dios, a todo gobernador de las tinieblas, a todo espíritu, Señor, que perturba la mente y el corazón, Dios, a todo control mental, en esta hora, Señor, lo atamos y lo echamos a lugares secos y áridos. Y así recibimos tu palabra, Dios, en victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia, con todas nuestras fuerzas, con fe, con esperanza, con gozo en nuestros corazones. Bueno, nuestro Dios, Él es bueno. Aleluya. Mira, si puedes tomar tu lugar. Vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios nos cuenta una historia maravillosa. La historia de tu vida, la historia de mi vida. La historia reflejada en hombres y mujeres que muchas veces dicen, pastor, ¿será que soy el único que estoy padeciendo aflicciones, dolores en lo más profundo del corazón, tristezas, angustia? Otros quizás dirían, o soy el único que está endeudado, deprimido, pastor. Así, mal. Mal en medio de la tristeza, mal en medio del dolor. La palabra de Dios nos cuenta una hermosa historia. Presta mucha atención. Las Escrituras dicen de que el rey David, en cierta ocasión, huyendo, dice las Escrituras, ingresa a una cueva. La cueva llamada Adulán, dice la palabra de Dios. Sus padres, sus familias y muchos se enteraron de que David estaba en aquel lugar. Entonces dijeron, bueno, vamos también a ese lugar. A pesar, uno diría, pastor, ¿qué llegaba a ser esa cueva? ¿Qué dicen las Escrituras de que habían como 400 hombres en aquel lugar? Una cueva inmensa, grande. Esa cueva servía a ellos en primer lugar de protección. Todos los que se acercaron a David, dicen las Escrituras, se encontraban mal. Se encontraban muy mal. La situación de una era peor que de la otra. Como uno puede decir, bueno, mi situación es peor que la de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi amigo. La palabra de Dios nos cuenta así, de que muchos de ellos estaban abatidos en el espíritu, golpeados en el espíritu. Sin fe, sin fuerza, sin esperanza, sin gozo. Se encontraban muy mal. Pero al acercarse a aquel lugar, dice las Escrituras, de que aquel que estaba en ese lugar, llamado David, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre lleno de esperanza, era un hombre lleno de fe. Y ahora uno diría, pastor, ¿pero por qué se encontraba en ese lugar? Si él tenía tanta fe, él tenía tanta esperanza, ¿por qué se encontraba ahí? La palabra de Dios dice de que era un plan y un propósito de parte de Dios. Porque de aquel lugar luego salieron los valientes de David. ¿Sabes? Cuando tú lees las Escrituras y dices, estos son los valientes de David, bueno, salieron de ese lugar. De ese lugar salieron. Renovados, fortalecidos, ahora ya con nuevos sueños, con nuevas esperanzas, con algo diferente. Aquel que estaba afligido ya no estaba con esa aflicción. El que estaba, quizás dice, bueno, ¿y el que estaba endeudado, seguía endeudado o no seguía endeudado? Seguía endeudado, pero estaba con una esperanza en su corazón de que todo iba a cambiar. Esa es la diferencia. Esa es la distinción entre aquel que realmente conoce, busca, encuentra a Dios, con aquel que no tiene a Dios en su corazón, o en su hogar, o en su familia, que muchas veces se pregunta y dicen, pero así me encuentro. Mal como estos hombres, dolidos, abatidos, quebrantados, ya sin saber a dónde acudir, sin saber a dónde ir, sin saber a quién pedir un consejo y que ese consejo me llegue al alma o que esa palabra me llegue a lo más profundo del corazón. La palabra de Dios dice de que así se acercaron a aquel lugar. Y en aquel lugar estaba David.
aquel que un día tuvo un encuentro con Dios, aquel que un día desde su juventud sirvió al Señor desde su juventud, puso por obra la fe, ¿sabes? El tener un buen corazón, el seguir adelante para poder decir, bueno, cuando alguien venga con necesidad, tengo que darle. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Porque, a ver, yo te diría a ti, ¿qué le podía brindar a aquel que estaba abatido en el espíritu a aquel que estaba endeudado? O aquel que se encontraba en medio de la tristeza, ¿qué palabra le podía dar a aquel hombre, a aquella mujer que decía, tengo mi hogar destruido? Esa es la gran diferencia entre el Hijo de Dios y entre el que no conoce de Dios. Por más que aquel diga, bueno, le he dado una palabra, así dicen algunos, le he dado una palabra de aliento a mi amigo, a mi amiga, a mi familiar, pero no sirve de nada. No sirve de nada porque es como un minuto nada más, un momento, unas horas de bálsamo que llega a su corazón y luego eso se acaba. Por eso la palabra de Dios es la que permanece. La palabra de Dios es la que cambia, la que toca, la que trae nuevamente fe al corazón del hombre, al corazón de la mujer, esperanza de un tiempo nuevo, de una vida distinta, de que su hogar puede cambiar, de que su matrimonio puede cambiar, de que sus hijos pueden salir de los malos caminos, de que él o ella puede cambiar. Las Escrituras dicen así, de que aquellos que se acercaron a David, se acercaron de esta manera. Sin esperanza, sin sueños, sin saber nada qué iba a pasar con su futuro. Se acercaron ellos, pero de aquel lugar, dicen las Escrituras, que salieron los valientes de David, porque pudieron escuchar algo diferente, algo distinto. Porque en aquel lugar ellos abrieron su corazón también. Es el hombre, la mujer que dice, pastor, ya parece que no me queda más nada, tengo que abrir mi corazón. Algunos dicen, sí, le he abierto mi corazón a los malos deseos, al pecado, a los vicios, a una vida lleno de pecado, de contaminación, de placeres y demás. Y hoy me encuentro así, como se encontraron aquellos que estaban entrando a esa cueva. Abatidos, afligidos, en medio de la tristeza, con el hogar destruido, con la familia destruida. Endeudados, pastor, mal. Miro, nos hablan de que la bendición de Dios está, de que la prosperidad de Dios está, y luego miramos nuestra propia realidad y decimos, pero parece que no está. Pero las Escrituras dicen de que la bendición de Dios sí está. Mas ahora la diferencia entre aquel que realmente busca a Dios y aquel que dice, bueno, busco a medias al Señor. Esa es una diferencia muy grande. Es una distancia tan grande que uno diría, ¿y cómo llegamos a alcanzar? Si vemos que Él avanzó, pero kilómetros adelante, pastor, otros dirían, años luz delante nuestro van. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros que hoy nos encontramos mal, diría aquel hombre o aquella mujer? ¿Cómo podemos llegar? Abriéndole primeramente nuestro corazón al Señor, pidiéndole al Señor fuerzas, pidiéndoles al Señor que traiga libertad a nuestras vidas. El hombre, la mujer que se encuentra esclavo, esclava de los vicios, se encuentra cautivo, varón, se encuentra cautivo, mujer. Así se encuentra. Por eso es que el Señor habla a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos dicen, pero ¿no recuerdan aquella historia? Cuando esos hombres se acercaron a David y cuando David les brindó lo que él tenía, él dice en las Escrituras que también estaba huyendo. Entonces uno diría, pero ¿cómo podía brindarle él? ¿Qué le brindó? Le brindó la palabra de Dios. Le brindó la esperanza. Le brindó la fe. Le brindó de que sí se podía salir adelante, de que si ellos creían en Dios, si ellos se aferraban al Señor, de que el Señor los podía sacar adelante. Algunos piensan, dice, mi vida está destruida, destrozada, mal, muy triste. Pero si uno puede abrirle el corazón al Señor, si uno puede entregarle todo a Dios y decir, Señor, ayúdame. La pregunta es, ¿el Señor no te va a ayudar? ¿Acaso el Señor te va a decir, bueno, tú eres un pecador, una pecadora, hazte a un costado?
Si realmente nos acercamos al Señor con toda sinceridad, con toda humildad, dice las Escrituras, de que el Señor nos va a atender. Que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal, dice su palabra. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora, iglesia? Bueno es nuestro Dios. Él es bueno. Mira, así como estamos, iglesia, te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia. Y vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios, un pasaje hermoso. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 en adelante. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y dio una gran victoria. Lo leemos una vez más. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararit. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hasta ahí la palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso, iglesia, bien fuerte, con todas nuestras fuerzas. Bueno es nuestro Dios. Él es bueno. Él es bueno. Mira, aquí en las Escrituras nos cuenta de uno de los valientes. El valiente, dice la palabra de Dios, que se mantuvo. ¿Entiendes? Que muchas veces uno dice, pastor, pero vienen los enemigos, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las adversidades, son muchos. Tengo muchos problemas, pastor. Mi matrimonio, mis hijos, mi economía, mis familiares cercanos, pelea con aquel amigo, dificultades en el trabajo, son muchos enemigos. Y uno muchas veces piensa que lo más fácil es huir de las adversidades, huir de los enemigos. El pueblo hizo esto. El pueblo hizo esto. Los filisteos se juntaron, dice las Escrituras, y dijeron, vamos a tomar ese pequeño terreno lleno de lenteja. Mas Sama, dice las Escrituras, él se paró. Uno. Por eso es que muchas veces uno dice, ¿y cuándo vas a entender? Te pregunto a ti, ¿cuándo vas a comprender? Cuando muchas veces algunos dicen, pastor, ¿sabe qué? Leo, y muchas veces no entiendo. Y otros dicen, pastor, leo, pero ocupo la parte de la palabra que es para mi provecho nada más. Bueno, mira, las Escrituras dicen de que uno se paró. Ese uno puede ser tú. De pararte y de defender lo que el Señor te ha dado. De pararte y pelear por tu matrimonio, de pararte y pelear por tu familia. De pararte y defender tus ideales, tu fe, tu esperanza, lo que el Señor ha hecho en ti en todos estos años. Pero uno dice, miré que los demás huyeron, pastor. Miré que los demás ya no están. Ahora te pregunto, ¿Sama miró eso? Dicen las Escrituras que él comenzó a pelear. No miró él. No comenzó a decir, bueno, los otros huyeron y yo también voy a huir. Dijo, no, yo me voy a parar. ¿Entiendes? Cuando uno confía en Dios, cuando uno cree de todo corazón en el Señor, uno se para y se queda firme en un lugar, defendiendo eso que Dios le ha dado, sosteniendo, aún, dice las Escrituras, de que él estaba en riesgo de muerte, en peligro de muerte, pero él confiaba en Dios y decía, Señor, si tú me has dado este campo que ya tiene allí sus semillas, sus frutos, un campo de lenteja, dice las Escrituras, que luego iba a ser el sustento para su familia. Algunos piensan y dicen, pastor, pero si el sustento le estoy dando a mi familia, ahora te pregunto, ¿el sustento en lo espiritual lo estás dando?
Otro dice, no, pastor, le doy todo lo económico a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, para que ellos se sienten bien. El hombre necesita lo más importante, que es el sustento allí en lo espiritual, la mujer, que muchas veces se siente allí rodeada de sus enemigos y dice, ¿qué hago? ¿Huyo o no? ¿Me quedo aquí o salgo corriendo? Total, soldado que huye, dicen, el mundano sirve para otra batalla. ¿Pero de qué? Mentira. El que comienza a huir una vez, luego sigue huyendo. ¿Entiendes? Aquel que dice, bueno, huí de esto, bueno, voy a seguir huyendo y siempre huyendo sin enfrentar. Hoy tu enemigo quizás es el orgullo, son los celos. De otros pueden ser los vicios. Ahora te pregunto, y el enemigo nos va tomando, ¿sabes qué? Este es un mensaje tremendo de parte de Dios. Porque dice las Escrituras de que el enemigo iba a tomar posesión. No es que tú dices, bueno, huyo, pastor, y ya está. Me voy a esconder de del otro. El enemigo toma posesión. Si el enemigo quiere venir y destruir tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a enfrentar de la mano de Dios o no? Pero son muchos. Las Escrituras dicen de que Sama se paró en el medio del campo y dijo, de aquí no voy a salir. Esto es simbolismo de mostrar a otros hombres y de mostrar a todos lo que Dios puede hacer con uno, la victoria que Dios le puede dar a uno. Por eso dice las Escrituras, y Jehová le dio una gran victoria, que quedó hasta estos tiempos en las Escrituras, para que nosotros podamos tener y decir cuál es el buen ejemplo del cual voy a tomar en la palabra de Dios. ¿El de ser un cobarde y huir o el de pararme firme? La pregunta es esa. ¿Huirás delante de tus enemigos o enfrentarás a tus enemigos de la mano de Dios? La pregunta es, ¿lucharás de la mano de Dios y dirás, Señor, que tú me ayudes, que tú me des la fuerza, que yo pueda vencer a esto, Dios, que pueda hacer las cosas conforme a tu voluntad, a tu palabra, y me quiero mantener firme aquí, o huirás? Las Escrituras dicen de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Para sostenernos, para mantenernos. Pero parece que ya está todo dicho, pastor. Es lo que el enemigo te ha dicho a ti, pero Dios dice que no. Dios dice que no. Defender el lugar que Dios te ha dado, y uno dice, pastor, pero ¿Dios qué me ha dado? Y Dios te ha dado la familia, Dios te ha dado la salvación. Dios te ha dado el gozo, Dios ha traído la paz a tu corazón. Dios es quien te sostiene en todo momento, en todo tiempo. Ahora uno tiene que confiar, creer y saber qué es lo que es la verdadera fe, lo genuino y lo verdadero. La sana doctrina, esta es una sana doctrina, una enseñanza pura y genuina de parte de Dios. Decir, Jehová le dio una gran victoria, así como Jehová le dio a Sama, también te lo dará a ti. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora, iglesia? Si la palabra de Dios dice así, de que podamos defender, de que podamos creerle al Señor. Podamos creerle es eso, pelear. Uno diría, tengo poca fuerza, pastor, estoy luchando con él. Pero nosotros tenemos la convicción, la certeza de que Dios te va a dar la victoria si tú te mantienes firme. Si tú te mantienes firme. Esa es la realidad en la vida del Hijo de Dios, en la vida de la hija de Dios, de decir, Señor, si verdaderamente tú eres Dios, dame esta victoria. Y el Señor te lo va a dar, pero te va a decir también el Señor, bueno, mantente. Ah, pero pastor, yo voy y vengo. Hago esto, hago lo otro y aquello. Y el Señor dice, pero no estás cuidando tu pequeño campo de lenteja. No estás cuidando eso, no estás peleando. Algunos dicen, no, lo dejé ahí un rato. ¿Qué habrá pensado el pueblo de decir, bueno, los filisteos vienen, si nos quedamos no van a matar, vamos a ir y después vamos a volver? No.
Aquel que le ha dado lugar y el enemigo ha tomado esa posesión, el enemigo sigue tomando más y más. Por eso es que algunos dicen, no puedo, no vencí a la ira. Y luego comienzan, dicen, ¿qué es? ¿La ira nada más, hermano? No. El resentimiento también, pastor. ¿Qué más, hermano? Y la falta de perdón también, pastor. ¿Qué más? Los celos también, pastor. ¿Qué más? La codicia, la avaricia, el enemigo va tomando lugar. Va tomando posesión y el Señor nos dice, tienen que vencer a esos enemigos. Si la palabra dice, si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahí está, en que uno se pueda parar firme en ese lugar y decir, de aquí no me muevo. Aquí me voy a quedar. Pero están huyendo los demás. ¿Tú qué crees? ¿Que a Sama no lo habrán llamado, no lo habrán dicho, vamos, vamos? Huyamos de aquí, que nos van a matar. Él como un valiente de Dios, él como un valiente en la fe, dijo, no, yo voy a pelear. ¿Sabe Dios el plan y el propósito que tiene con cada uno de nosotros? Pero Él nos habla de lo puro, de lo genuino y de lo verdadero. Que así como estuvo, dice las Escrituras, con cada uno de estos valientes, así también estará con nosotros. Esa es la promesa fiel, esa es la promesa verdadera de Dios para con nuestras vidas. Entendiendo y comprendiendo de que en Él podemos estar seguros, de que en Él podemos confiar. Y no importan los enemigos que se puedan presentar, recuérdalo siempre. No importa las dificultades que puedan venir por delante, las adversidades. La palabra de Dios dice, y vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Dios plantará bandera de victoria. ¿Entiendes? Huir parece que es fácil, huir parece que te va a llevar a ti y decir, bueno, voy a seguir y más adelante no. Algunos dijeron de la misma manera, dijeron, bueno, vamos a huir porque no podemos enfrentar este problema, y se fueron y nunca más volvieron. Se fueron porque el enemigo tomó posesión, tomó lugar. Y aquel que no defiende su fe, que no defiende lo que el Señor ha puesto en su corazón, entonces, ¿quién comenzará a tomar lugar? A ver, el hombre o la mujer muchas veces piensa, dice, pastor, pero puede haber luchas, dificultades, adversidades. No lucharé contra un enemigo visible, pastor. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso es que tú muchas veces dices, me enfrento parece con mi mente, me enfrento parece con mi corazón, pastor, con esto y con lo otro, y estás así como batallando. Y viendo muchas veces si huyes o no. El que huye pierde. El que huye pierde. Mas el que se mantiene firme es un testimonio luego de la gloria de Dios, así como lo fue Sama. Sama dice en las Escrituras de que fue un testimonio de que luego el pueblo volvió. ¿Entiendes? Tú miras y dices, pero ellos fueron, se fue mi familia aquí y allá. Voy solo, pastor, lo estoy intentando solo, cada día. Pero va a valer la pena. Va a valer la pena porque Dios te dará la victoria. Pues su palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Sama estaba peleando por el sustento de su familia, de todo el pueblo. Él estaba mostrándose a todos de que sí se podía lograr de la mano de Dios. Que lo venció Dios. Por eso dice las Escrituras, fue Jehová quien dio la victoria. No que uno diga, bueno, lo hice yo, no. Eso es comenzar a ser una persona orgullosa, altiva. Dios lo vence, Dios nos da la victoria. Dios nos bendice, Dios nos sostiene. Pero si nosotros le podemos creer a Él, si nosotros decimos, Señor, de aquí no nos vamos a mover porque tú nos has traído a este lugar. Tú nos trajiste, tú hablaste a nuestra vida, Dios.
Fuiste tú, Dios, quien nos sacó. Algunos dicen, sí, pastor, Dios me sacó de esto, me sacó de lo otro. Pero cuando luego tienen que pelear ellos, quedarse firmes, y no se quedan firmes. Hay testimonios tremendos del obrar de Dios en este lugar. Pero luego el hombre o la mujer dice, ¿y ahora? Algunos piensan y dicen, ya está, pastor. ¿Sabes a cuánto he oído hablar y decir de esta manera, ya está, pastor, ya entiendo, ya sé, ya conozco? Y yo le digo, no, hermano. La humildad, la sinceridad, el reconocer a Dios e ir de a poco en esta vida, el dar pasos en la fe afianzados y certeros y que luego te puedas mantener. De que luego puedas seguir mostrando, que cuando alguien venga y te pregunte, cuando alguien venga y te cuente algo, tú le digas, mira, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y lo puede hacer también en ti. Así como Dios me dio a mí esta victoria, también te la dará a ti. Entonces uno tiene testimonio, uno tiene palabra de Dios, uno tiene autoridad para luego hablar a aquel hombre o a aquella mujer. ¿O qué crees tú que tenía David? ¿Qué crees tú? Él tenía autoridad de parte de Dios. Por eso él hablaba, por eso un día este varón, dice las Escrituras, valiente de David, un día él se paró, dijo, este es mi momento de pararme. David, dice las Escrituras, cuando se tuvo que parar contra un enemigo gigante llamado Goliat, joven David, el otro fue instruido desde su juventud, dice las Escrituras, para pelear, para ser un soldado. Mas David, dice las Escrituras, era un joven que creía en Dios. Todos decían, David, te va a matar este gigante. Tú no eres nada en comparación, mira su estatura. Casi mide 3 metros, tú eres insignificante. David creía en Dios, se mantuvo, se sostuvo. ¿Tú crees que estas palabras o que estos testimonios, luego David no contó a todos aquellos que se encontraban abatidos, afligidos, cansados, con luchas, endeudados, diciéndole un día a mí me sucedió esto, pero ya Dios había hecho esto, lo otro, y David enfrentaba, venían osos, dice las Escrituras, a querer quitarle sus ovejas, mas él peleaba, venían leones, él iba y los mataba. Él decía, Jehová me da la victoria. Y este gigante que es, decía, nada, este es un incircunciso. Así Sama, quizás escuchando todas esas proezas que había hecho el rey David, luego él va y dice, bueno, si Dios le dio la victoria a David, entonces también me la dará a mí. Esa es la fe, eso es lo genuino, eso es lo puro, que debe permanecer siempre. Y tú puedes mirar y decirme, pastor, hay miles de enemigos, miles de dificultades. Y yo te diría, sí, hay miles. Pero mayor es Dios. Mayor es Dios. Mayor es la fe que tú puedas tener en tu corazón para poder mantenerte firme. Y decir, como hijo de Dios, como hija de Dios, me voy a mantener firme. Pero es en todos los ámbitos de la vida. No confunda al hombre, no confunda a la mujer, no confunda al joven y diga, sí, estoy haciendo todo bien esto, pastor, pero a la vez también estoy pecando. ¿Entiendes? Todo lo que hiciste bien con el pecado ya lo has borrado. Punto. Por eso Dios nos habla de lo genuino y de lo verdadero. Que nuestro corazón tiene que ser un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón sincero. Una vida de humildad, llevar delante de su presencia y siempre mostrar a los demás y decir, delante de ti, Señor, estoy limpio y delante de los demás también. Soy puro, soy genuino. Voy siempre con humildad, Dios. Sama dice en las Escrituras que se paró y dijo, bueno, este campo de lenteja no lo va a tomar los enemigos. Voy a pelear, voy a luchar, voy a confiar en Dios. Ahora la pregunta es tú, ¿pelearás por lo que Dios te ha dado? ¿Te pararás firme en la fe? Sí, pastor, me voy a parar firme en la fe. Mira, la fe sin obras es muerta en sí mismo, dicen las Escrituras.
O sea que la fe que tenía Sama era ponerla por obra. Agarrar su espada y comenzar a luchar. Comenzar a pelear para que Dios le dé la victoria. O sea, uno lo debe hacer de la misma manera. No sé cuáles sean tus enemigos. Tú lo sabes. Pero tú tienes que pararte firme y decir, hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. Ahora vamos a pelear. Porque si no va a seguir tomando posesión el enemigo. Imagínate si tomaba ese pequeño campo de lentejas que estaba sustentando quizás a todo ese pueblo que estaba en ese lugar. ¿Qué sustento iba a haber luego? Que algunos iban a decir, ¿y de qué iban a vivir ahora? ¿De qué iban a comer? Es como que yo le pregunte al hombre o a la mujer, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Algunos dirían, pastor, voy a trabajar, voy a hacer esto y lo otro. ¿Sí? Está bien. Eso es para poder sustentar tu cuerpo, sustentar tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Pero dicen las Escrituras, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo genuino, lo verdadero. Lo demás el Señor va añadiendo a cada uno de nosotros. Si el Señor conoce nuestras necesidades. Si el Señor es quien nos va a sustentar, nos va a alimentar en todo tiempo y en todo momento. Pero tenemos que pararnos firmes en la fe y decir, vamos a pelear y no importa. No importa, vamos a mantenernos de la mano de Dios. Vamos a destruir a nuestros adversarios. Son muchos los que vienen, no importa. Vamos a pararnos como matrimonio, como familia. Vamos a pararnos en la fe. Vamos a consultar, vamos a preguntar. Vamos a pedir ayuda. Y muchas veces uno dice, pero yo quiero pelear, pastor. Y no saben muchas veces cómo pelear. No entienden muchas veces cuáles son las batallas, de qué forma, de qué manera. Por eso es que se equivocan. Que quieren buscar muchas veces, dicen, queremos derrotar al enemigo en nuestro matrimonio. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Cómo eres tú, hermana? De esta forma, de esta manera, pastor. Y uno le dice, no es la forma, no es la manera. Mira, esta es la forma que Dios quiere. Que puedas vencer a tus enemigos. Que entiendan, que sepan de que ya no son dos, sino que son uno. Entonces Dios nos habla en la vida espiritual de la misma manera. Cómo nos vamos a sostener, cómo nos vamos a mantener. En la fe y la esperanza conforme a la voluntad de Dios. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. O sea, oímos palabra de Dios, luego ponemos por obra la palabra de Dios. Nos sostenemos y nos mantenemos y Dios nos da la victoria. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que te puedas poner de pie. La palabra de Dios dice así, de que aquel varón llamado Sam, uno de los valientes de David, él dice en las Escrituras que se paró. Nos dice así, en el verso 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y anteriormente, ¿sabes lo que dice? Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Todo el pueblo huyó, pero uno se paró, en medio. Dijo, ahora vamos a pelear. Él sabía en quién creía, y cuando uno sabe en quién cree, en quién confía, dice, vamos a pelear. El enemigo no va a pasar, lo vamos a derrotar. Mira, iglesia, así yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si es quizás la primera vez que has venido a este lugar, o si quieres reconciliarte con el Señor Jesús, que puedas repetir junto conmigo en voz audible esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados y te pido que anotes mi nombre y el de mi familia
en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Y te pido que me ayudes Te pido que me ayudes a seguirte, a seguirte, a amarte, a amarte, a serte fiel a serte fiel todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Y te doy Y gracias te doy gracias por hacerme un hijo por tuyo. hacerme un hijo En el tuyo. nombre del En el Padre, nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo de de Dios. Amén, Amén. amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia. Bien fuerte, con todas nuestras fuerzas. Bueno, y nuestro Dios.